función de transferencia de un sistema. Pues la función de transferencia, en pocas palabras, es la relación que existe la salida sobre la entrada. Bueno, nosotros los vamos a ver de forma gráfica. Vamos a ver cómo se obtiene esa función de transferencia de un sistema. Recuerden que un sistema puede ser un sistema mecánico, rotacional, relacional, químico, físico, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver cómo mediante bloques se obtiene esa función de transferencia. Entonces, como les había comentado, pues va a ser la causa y efecto que existe entre la entrada y la salida de un sistema físico. Entonces, el primer elemento que compone el diagrama, pues obviamente es un bloque. Tenemos una flechita, bueno, tenemos flechitas. A esas flechas se le conoce como flujo de la señal, la dirección del flujo de la señal. Tenemos nuestro bloque. Y es decir, si yo tengo un flujo llamado X, una señal llamada X, entra en un bloque, en este bloque van a estar las operaciones que se van a ejecutar respecto a la entrada de un sistema. Voy a obtener una salida. Entonces, para ello también necesito un bloquecito que va a ser, o que va a simular o emular una suma algebraica, el cual pues es un círculo, el cual se llama punto suma. Es decir, si entra una señal que es positiva y también entra una señal que es positiva, la salida va a ser la suma de X más Y, ¿no? Si X fuera negativa, pues sería la suma, como es suma algebraica, es menos X más Y. Si los dos fueran negativos, pues sería menos X menos Y. O si Y fuera negativa, sería X menos Y. Pues aquí te tenemos X menos Y en caso de que cualquiera de las señales sea negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto suma y esa suma va a ser la suma algebraica. Otro elemento importante, como dice aquí, va a ser el punto de reparto, es decir, se emplea una misma señal o variable como entrada a más de un bloque o un punto suma. Pues tengo una señal llamada X, llega al punto de reparto y de ahí, como su nombre lo dice, pues yo puedo repartir esa señal en varias direcciones. Entonces, los elementos básicos que vamos a encontrar dentro de los diagramas a bloques, pues obviamente va a ser el bloque, va a ser el flujo de la señal, va a tener un punto suma y va a tener un punto de reparto. Entonces, esos van a ser los elementos básicos que todo sistema o todo diagrama a bloques va a tener. Pues para ello, para hacer nuestras reducciones a bloques, vamos a utilizar pues álgebra. En este caso se conoce como álgebra de bloques. Y el primero de ellos que vamos a ver es un bloque que se llama cascada o serie. Como aquí dice, cualquier número finito de bloques que estén conectados en serie se pueden combinar algebraicamente por medio de una multiplicación. Así lo represento en forma matemática, así lo represento en forma gráfica. Entonces tengo una entrada llamada E, entra el bloque G1, se hace la operación, sale una señal llamada, del bloque 1 sale una señal llamada M, que entra al bloque 2, y sale una señal llamada C, que va a ser la salida. Yo esto lo reduzco como en un solo bloque. Tengo la entrada E, que va a multiplicar a G1 por G2,
y voy a obtener la salida C. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. El siguiente bloque es un bloque en paralelo. Como aquí dice, cualquier número finito de bloques que estén conectados en paralelo se pueden combinar algebraicamente por medio de una suma. Obviamente esta suma es algebraica, ¿no? Entonces aquí G, yo puedo tener G más menos G2 más menos G3 y así. Su forma matemática, su forma gráfica. Entonces, tengo una entrada llamada E, llega a un punto de reparto, esa misma entrada E entra G1 y también entra G2. Tengo mi punto suma, que en este caso las dos son positivas, y reduzco mi bloque. Es decir, la entrada E por el bloque G1 más G2 y obtengo la salida. Voy a suponer que G1 es negativo aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Me quedaría menos G1 más G2. Voy a suponer que los dos son negativos. Entonces me quedaría menos G1 menos G2. Y voy a suponer que G1 es positivo y G2 es negativo. Me quedaría G1 menos G2. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Lo que queremos hacer, como les había comentado, es que mediante esas reducciones, vamos a ver más adelante otras reducciones, vamos a ver a lo que se quiere llegar. Habíamos dicho que queremos llegar a la función de transferencia y lo que queremos hacer es reducir nuestros bloques que vamos a tener a esta forma, algo que se llama forma canónica. Entonces, en la forma canónica tengo una entrada, tengo mi punto suma, tengo una salida llamada E, entra el bloque G, tengo el punto red de reparto, tengo la salida C, pero esa misma salida entra H, que a su vez me genera el flujo B y vuelve a entrar al punto suma. O puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces a esta cosita de aquí se le llama retroalimentación, por eso se llama forma canónica de un sistema de control por retroalimentación. Entonces vamos a ver qué significa cada una de las variables. En este caso G es la función de transferencia directa. H, la función de transferencia de retroalimentación. G por H, la función de transferencia en lazo abierto. Ahorita explicamos qué es lazo abierto. C entre R, que es lo que queremos buscar. Función de transferencia en lazo cerrado. Ahorita explico qué es lazo cerrado. E entre R, razón de error. Y B entre R, razón de retroalimentación primaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un lazo abierto? Ok, un lazo abierto es aquel en control que va a tener una entrada, va a tener un sistema, que es un bloquecito, y va a tener una salida. Entonces, una entrada, una operación y una salida. Ejemplo, mi sistema, que yo lo represento dentro del bloque, va a ser un balón de fútbol o una pelota. Mi entrada va a ser la fuerza con que yo le voy a pegar a la pelota. Y mi salida va a ser ¿qué? Pues la distancia que recorre ese balón. Ajá. Entonces, eso es un lazo abierto.
entrada, acción, salida. Un lazo cerrado es aquella que va a tener una retroalimentación. Es decir, yo tengo un cuarto en donde en ese cuarto la temperatura debe estar siempre a 22 grados. Entonces, yo abro la puerta. Bueno, allá afuera está haciendo una temperatura a 30 grados. Yo abro la puerta, el calor entra, se genera un error. De un lado del cuarto voy a tener un ventilador o un enfriador y del otro lado voy a tener un calentador. Entonces, si la temperatura me dice que aquí va a tener 22 grados, si la temperatura empieza a subir, 23, 24, 25, lo que va a pasar es que se prende el ventilador para bajar la temperatura, ajá, y empieza a comparar. Son 22 grados, 23 es igual a 22, no, empieza a comparar. 22 es igual a 22 grados, sí. Una vez que ya llegó a los 22 grados, se apaga el ventilador, ¿no? Y de forma contraria, si allá afuera está haciendo a menos 10 grados, mi cuarto debe estar a 22 grados. Abro la puerta y pues obviamente el calor empieza a escaparse. La temperatura empieza a bajar. 21, 19, así se va. Cuando la temperatura empieza a bajar, se prende el calentador y va a hacer la misma comparación. 19 igual a 22, pues no, sigue calentando hasta que llega a los 22 grados. Cuando llega a los 22 grados, pues el calentador se apaga. ¿Sí? Entonces, esto es un lazo cerrado y este de aquí es un lazo abierto. En ambos vamos a tener una entrada y una salida, salvo que en el lazo cerrado vamos a tener una retroalimentación y vamos a tener un error. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, el objetivo, como les comento, es que mediante el álgebra de bloques se llegue a la forma canónica. Ya después vamos a ver, dependiendo la entrada, cómo va a ser su salida, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa función de transferencia? Recuerden que la función de transferencia es la relación salida, que en este caso es E, sobre la entrada, que en este caso es R. Entonces yo quiero calcular esta función de transferencia C entre R. Lo que voy a hacer es encontrar algunas fórmulas y empezar a sustituir. Bueno, la primera de ellas, mi primera ecuación, es cómo obtengo esta C. Bueno, esta C la voy a obtener, si veo el diagrama, voy a obtenerla multiplicando E, que es el error, por la ganancia, o por la función de transferencia directa. Entonces, C es igual a E por G. Aquí tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo obtengo la señal E? Si observo, la señal E va a ser R menos más B, me da la señal E. R menos más B me da la señal E. Y la señal B, si este punto vale C, va a ser igual a C por H. Entonces, C por H. Sustituyo 3 en 2. Me queda la ecuación 4. Sustituyo 4 en 1. Me queda la ecuación 5. Hago álgebra. Reagrupo. Todos los términos que estén en C los paso a un lado. Todo el término que no tenga C, pues lo dejo del otro lado. En este caso, si ven aquí, tengo menos más. Todo esto de aquí lo paso del lado contrario del signo. Y me va a quedar C más menos G por HC es igual a GR. Sustituyo, despejo y obtengo que C entre R va a ser a G
1 más menos G por H. Pues mediante esta fórmula que tenemos aquí, nosotros vamos a calcular la función de transferencia. Entonces, como se puede notar, les había comentado que esta señal o es negativa o es positiva. O sea, no puede ser los dos. O es positiva o es negativa. Entonces, si en mi diagrama bloques esa señal aparece negativa, en mi fórmula tiene que aparecer positiva. Por esta sencilla razón. Si aquí es negativo, al hacer el despeje, ¿cómo se vuelve? Positiva. Y viceversa, ¿no? Si mi señal es positiva, en mi fórmula va a ser negativa. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta fórmula apréndensela. Igual esto de aquí, ¿no? Si la señal es negativa, pasa positiva en mi fórmula, por esto de aquí, por la fórmula que tengo aquí, y viceversa, ¿no? Si es positiva, en mi fórmula aparece negativa. Entonces, así se obtiene gráficamente la función de transferencia, así se obtiene matemáticamente. Pues para ello, voy a utilizar toda esta álgebra de bloques, en el cual aquí tenemos 10 fórmulas. Bueno, 2 de ellas no se usan. Nada más tenemos 8 que vamos a utilizar para reducir nuestro diagrama a bloques. Vamos a utilizar este de aquí, estos teoremas y estos 5 pasos. Entonces, como receta de cocina, pues vamos a seguirlos para reducir nuestro diagrama a bloques. Pues para ello voy a combinar todos los bloques en cascada usando la transformación 1. Pues me voy a la transformación 1, bloques en serie o en cascada. Me dice que está el diagrama y su diagrama equivalente va a ser este de aquí, que ya vimos acá arriba, que es la multiplicación, ¿verdad? Entonces, una vez que ya combiné todos los bloques en cascada, me paso al siguiente paso, que es combinar todos los bloques en paralelo mediante la transformación 2. Bloques en paralelo, su diagrama equivalente, G1 más menos G2. Recuerden que es la suma algebraica. Después, elimino todos los lazos menores de retroalimentación utilizando la transformación 3. Aquí está mi retro, aquí está su fórmula o su ecuación. Y me tiene que quedar un bloquecito de esta forma. Después, desplazo todos los puntos suma del lado izquierdo y todos los puntos toma del lado derecho usando las transformaciones 5 y 8. Pues aquí tenemos. Si es que voy a utilizar esta, me tiene que quedar de esta fórmula, su fórmula equivalente. Y en la 8, pues dependiendo cómo está el punto, estas son las que voy a utilizar. Entonces, una vez que ya hice los 4 pasos, paso número 5 es repetir los pasos del 1 hasta el 4 hasta encontrar la forma canónica. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Pues ahí tenemos un ejemplito
en el cual hay que encontrar pues tanto su forma canónica y de su forma canónica se obtiene la función de transferencia, ¿no? Entonces recuerden, la función de transferencia es la relación salida entre la entrada. Entonces, ese es mi diagrama. Así se representan los diagramas en control. Todos los sistemas se representan así. Lo que hay que hacer es utilizar esta álgebra de bloques, estos 5 pasos, para llegar a la forma canónica en forma gráfica y en forma de ecuación o en forma matemática. ¿Vale? Entonces, primer paso, ¿tengo bloques en cascada o en serie? Sí. ¿Sí? G1 y G2. Ok. G1 y G2. De acuerdo a la transformación 1, me debe de quedar un bloquecito de G1 por G2. Tengo en serie, me queda G1 por G2. ¿Vamos bien? Sí. Ok, una vez que ya hice los bloques en cascada, voy al siguiente paso, bloques en paralelo. ¿Cuáles son los bloques en paralelo? G3 y G4. G3 y G4. Entonces, G3 y G4, veo que los dos son positivos. ¿Cómo me quedaría el bloque? Reducido. De acuerdo a 2, me quedaría G1 más G2. Perdón, G3 más G4. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bloques en serie, G1 por G2, después bloques en paralelo, G3 más G4. ¿Qué puedo observar ahí? G1 por G2 está en paralelo con H1, ¿no? No. Observen. ¿Qué dijimos que es esto? Una retroalimentación. Si es el paralelo, ¿qué pueden observar? Digo, porque los dos tienen punto suma, ¿no? Pues también es una retroalimentación, ¿no? No. ¿Hacia dónde van las flechas? El flujo. Siempre va hacia adelante, ¿no? En el paralelo, el flujo, recuerden que el flujo está representado por las flechas, siempre va hacia adelante. En una retroalimentación, como su nombre lo dice, va hacia atrás. ¿Ya observaron? Aquí está mi Sí, punto sí. suma. Sí. Esta señal hacia dónde va, hacia atrás, es una retro. Esta señal hacia dónde van, hacia adelante, es un paralelo. ¿Sí queda claro? La diferencia entre paralelo y retroalimentación. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, este es mi retro mayor porque va desde la entrada a la salida. Y esto es mi retro secundaria o mi retro menor o lazo menor. Todo lo que esté dentro de mi lazo principal, este es el lazo principal o lazo primario, salida, entrada. Todos los lazos que están adentro se le conocen como menores o secundarias. ¿Vamos bien? Entonces ya hice el primer paso. Combiné los bloques en cascada. Combiné los bloques en paralelo. ¿Tengo lazos menores? Pues sí, ¿verdad? Este es mi lazo menor. Dice que hay que usar la transformación 3.
me debe de quedar un bloquecito de esta forma, G entre 1 más menos G por H. Ok. Y habíamos dicho que si yo tengo esta retro, si es negativo en forma gráfica, bueno, perdón, ¿dónde está? Aquí. Si es negativo en forma gráfica, en forma matemática aparece positivo y viceversa, ¿no? Si es positivo, aparece negativo. ¿Ok? Pues tengo mi retro. Todo esto vale G. Todo esto vale H. La voy a reducir. Me dice que es G. En este caso, G, ¿cuánto vale? G1, G2. Entre 1. ¿Cómo es la entrada aquí? Positiva. ¿Cómo debe aparecer en la fórmula? Negativa. Todo lo que vale G, G1 por G2 por lo que vale H. H, ¿cuánto vale? H1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que ya hice cascada, serie, retros menores, el siguiente paso me dice que desplazar todos los puntos suma hacia la izquierda, todos los puntos toma hacia la derecha. Entonces, pues ya en este caso, voy a terminar la sesión porque ya me está diciendo que va a terminar y regresamos, ¿vale? Sí. Ok, entonces continuamos. Ya reduje esta retro. Es G1, G2 entre 1 menos G1, G2 por H1. Entonces, de aquí, ¿qué puedo observar? Bueno, ya todo, el punto suma está del lado izquierdo y el punto toma está del lado derecho. ¿Qué puedo observar ahí? Que los bloques en cascada. Tenemos estos dos en cascada, ¿verdad? Entonces, igual o serie. Se hace la multiplicación G1, G2 por G3 más G4 entre 1 menos G1, G2 por H1. ¿Qué puedo observar ya? Que ya tengo mi forma canónica, ¿verdad? Tengo la entrada, tengo una función G, tengo la salida, tengo una función H. ¿Qué es lo que hago ahí? Pues aplico directamente pues la fórmula. Todo esto vale G. Me dice que la fórmula me dice que es G entre 1 más menos G por H. ¿Okay?
Todo esto vale G. G entre 1. Habíamos dicho, si aquí es negativo, en la fórmula, ¿cómo aparece? Positivo. Todo lo que vale G, todo esto es G. Por H, ¿cuánto vale H? H2. Entonces ustedes en casa hacen álgebra, reducen términos y les va a quedar la función de transferencia. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿No? Entonces, recapitulando, uno de los errores más comunes, pues ya lo vieron, es confundir un paralelo con una retro o una retro con un paralelo, ¿no? Diferencias, el paralelo siempre va hacia adelante, el flujo de la señal siempre va hacia adelante, y la retro, pues obviamente, pues como su nombre lo dice, se va en retroceso, siempre va hacia atrás. ¿Ok? De la entrada a la salida, siempre va a haber una retro. A esa retro se le conoce como retro primaria. Todas las que están adentro, porque va a haber mucho más retros, se les conoce como lazos menores o retros menores. Un lazo y una retro es lo mismo. Como retroalimentación menor o secundaria. Este punto de aquí es algebraico, es decir, o es suma o es resta. No pueden ser los dos. Y las retros o son positivas, se dicen, o son negativas. No pueden ser ambas. O una es positiva o negativa. El objetivo es utilizar los 5 pasos que están aquí, junto con el álgebra de bloques, que es todo esto de aquí, para llegar gráficamente a la forma canónica y matemáticamente a esta fórmula. G entre 1 más menos G por H. Les vuelvo a comentar. Debido a esto de aquí, a la ecuación 6, este término tiene C. Si es negativo, si tengo G menos GHC, lo paso del siguiente, bueno, lo cambio el signo, o lo paso del lado opuesto del igual. Si es negativo, aparece positivo y viceversa, ¿no? Si esto es positivo, aparece negativo. Es por ello que en la fórmula aparece signo contrario a su gráfica. Si B es negativa o la retro es negativa, en la fórmula aparece positiva y viceversa. Si es positiva, en la fórmula aparece negativa debido a la ecuación 6, 7 y 8. Sí, porque son los errores más comunes que se cometen, ¿no? Entonces, cuando encuentran la retro y encuentran la fórmula, pues si esto es negativo, lo ponen como negativo aquí. Y eso no es cierto. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? ¿Todo claro? ¿Este apunte nos los va a proporcionar, profe? Sí, claro, te los envío más a ratito. ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Punto C.
Ok. Si no hay dudas, aquí le dejamos. Mañana continuamos con ejemplos, pero sí, ahorita que les envíe, le dan una leída, si pueden, y esta hoja la vamos a ocupar mañana. Ok. Entonces, esta hoja es bien importante y pues que tengan claro. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que tengan claro. Esta es la solución matemática de la función de transferencia de cualquier tipo de sistema que vamos a ver, ¿no? ¿Vale? Ok, profe. Profe. Pues si no hay duda, nos vemos mañana y continuamos con ejemplos. Hasta luego, profe. Tengan bonito día. Nos vemos, Profe, profe. buen día. Igualmente. Igualmente, profe.